Curva de la semana. ¿Cuántas veces escuchamos a Andrea hablar de la curva o de aplanar la curva? Bueno, todo lo contrario pasó esta semana. Una curva abrupta que transformó justamente en estos últimos 7 días al peor en cuanto a cantidad de casos registrados de la pandemia. Y nos vamos a detener en la curva de esta semana precisamente. Allí vamos a compartir los datos de cómo a partir del lunes 5 hasta hoy, viernes 4, el ascenso fue continuo. Fíjense, el dato importante, el que alarmó, fue el salto de lunes a martes, de poco más de 13.000 casos a ya pasar la barrera de los 20.000, sostenidamente. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esta curva y la que veíamos el año pasado, por ejemplo, en lo que fue el peor pico de la pandemia en 2020? Es que es sostenido durante toda la semana. Y acá tenemos de esta semana, pero si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, la progresión desde marzo hasta ahora con el aumento de casos cada 7 días, esa progresión también es constante. Nos alarman estos números porque superamos la barrera de los 20.000. Y esto ocurre, y hay que decirlo, cuando hoy Argentina ya pasó los 5 millones de vacunados con una dosis. Es decir, que este nivel de contagios lo estamos teniendo aún con vacunación. Tenemos el 10% de nuestra población ya vacunada con una sola dosis. Pero estos datos preocupan básicamente porque dentro de una semana vamos a ver este impacto en las camas de terapia intensiva. Y ahí está la otra diferencia, Ariel. El año pasado, la gran cantidad de personas que ocupaban las camas críticas eran mayores de 80. Hoy son la mitad de los adultos mayores que ocupaban antes. Y al revés, son el doble de los jóvenes los que las ocupan. Esa es la característica fundamental y distintiva entre esta curva y la del año pasado. Pero hay diferencias también y vamos a ver la tasa de positividad para tener en cuenta esto que es muy importante, esta relación entre los test positivos y la cantidad de test que se realizan. En el pico de la primera hora esa tasa de positividad era del 54% y fíjense ahora en la segunda ola qué llamativo, bastante menor, 26%. ¿Por qué se da esto? Porque se realiza mayor cantidad de test o porque la gente va a testearse más. ¿Y esto qué implica? Implica algo muy importante y que no es menor, el seguimiento de casos. Eso es lo que implica, la posibilidad de seguir con mayor atención los casos. Incluso también que se empiecen a realizar tratamientos antes, algo que no es menor para evitar justamente la hospitalización extrema en muchos casos y la saturación de las terapias intensivas. Por eso, si hay un dato positivo, podríamos decir, de esta segunda ola, tiene que ver con esto, que en el pico de la primera ola esa tasa era del 54% y ahora es del 26%. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar más testeos, más allá de que no se está haciendo tanto rastreo, por ejemplo. Exactamente. Andrea, ¿no? Hoy se hicieron 90.000 test, por ejemplo. La diferencia es que en algún momento donde se pudo contener la ola el año pasado era cuando el Estado fue a buscar los casos. El plan detectar era ir a buscar. Hoy se está testeando más, pero se está rastreando menos. Atención con eso porque allí en los asintomáticos está la clave de todo. Está la clave de todo en los asintomáticos, en los jóvenes y en las medidas que se tomaron. ¿Qué opinan algunos infectólogos sobre la efectividad que pueden alcanzar estas medidas de restricción de nocturnidad especialmente? Atención con esta cifra que da de cuántos casos podríamos tener si las medidas, dicen, no se restringen aún más. Todo depende de la efectividad de las mismas. Hay que insistir con el transporte porque viajaban muy abigarrados. Hay que insistir con el tema de la nocturnidad en general. Hay distritos que no frenaron el tema de los casinos y demás. Me pareció formidable el tema de los viajes de estudio, porque los viajes de estudio eran un índice de contaminación muy elevado, pero la verdad es que hay una incógnita que hay que develar, que es el índice de circulación que están teniendo las dos variables estas que más nos preocupan, que es la inglesa y la variable de Manaos, que tienen un índice de infectividad 70 veces superior al anterior que nosotros conocimos, pero 30% más de letalidad. Y la curiosidad más llamativa es de que hay muchos muchachos jóvenes internados. Estas medidas, el único objetivo que tienen es frenar la difusibilidad del virus. Entonces, con ese concepto, uno puede llegar a tratar de bajar los casos. Si no, como han dicho varios de los colegas en la mesa de asesoramiento, estas cifras que a ustedes les llama la atención en este momento pueden llegar fácilmente a 50.000 o más.